Se miró al espejo, la misma calva de siempre. Ojos saltones, biliosos, color fernet, su bebida predilecta antes del almuerzo del domingo. Los dientes cubiertos por una delgada pátina ocre, lo que no implicaba importancia por carecer de caries. Labios delgados, todavía conservando haber besado, por última vez, hacía como más de 30 años atrás. Anita, la que lo dejara por creer que él nunca pudiera salir de la miseria. Anita, su primer amor. La recordará por siempre. Bigote delgadito, como si una tira de papel gris tendiera sombra debajo de su nariz bulbosa. Algo de caspa que caía de las patillas, pendientes de lo poco que le quedaba de pelo. Se palpó la barriga, pensando que debería bajar unos kilos. Pero iba poco a caminar, y eso que su trabajo le pudiera proporcionar el tiempo necesario, sin embargo, no se sentía motivado. Salió del cuarto de baño dirigiéndose al salón, presidido por el retrato de Hermenegildo, su padre, fundador de gran tradición, cumpliendo importantes servicios a la comunidad. Benito pudo haberse dedicado a otra cosa, intentar independizarse, desoír los consejos y las enseñanzas de su padre, pensar en irse del país, persiguiendo una quimera que bien pudiera nunca dejar de ser eso. Sin embargo, pudo más la comodidad de tenerlo todo a mano, una actividad constante la cual siempre sería necesitada. También estaba la imagen de los santos, frente a los cirios, los que siempre ardían, a manera de agradecimiento eterno. Limpió con alcohol la camilla de acero inoxidable. Ya tenía todo preparado, y cuando tocaron el timbre de la puerta, supo que los muchachos habían llegado. Tendrían 20 y pico, cada uno, y Benito se preguntaba por qué, siendo tan jóvenes, se habían dedicado a trasladar cuerpos. Lo único que hacían, nada más. Su tarea terminaba una vez que lo colocaban en la camilla de acero. Luego retiraban la sábana que lo cubría, la única que tenían y que no les interesaba que se mezclaran los olores con el próximo cadáver. Esta sábana solo se llevaba a lavar una vez a la semana, para luego volver a ser guardada en el camión. Benito los despidió, guardarían el vehículo y se irían a sus casas. Tendido sobre la fría superficie de acero inoxidable, se encontraba el cuerpo desnudo de Pietro Ponticello. Con casi 70 años había dejado este mundo, y Benito pensaba que lo habría hecho a regañadientes, únicamente para no legar, a sus sobrinos y a sus detestables esposas, todo el emporio de la lana, por cuyo mantenimiento había luchado tantos años. Pietro, habiendo llegado de su Italia natal, siendo aún niño trabajó cargando lo que pudiera, en el puerto, cuando arribaban los barcos. Se empleó de lavacopas, camarero, llegó a ser gerente del restaurante y, de a poco, se fue metiendo en el negocio de la lana. Alcanzó a tener toda una corporación, bajo su nombre. Este era el lado luminoso de Pietro. El oculto, fue su inclinación por las mujeres jóvenes. Tenía, en su haber, cargos por violación, los que fueron generosamente silenciados cubriendo a las familias con importantes sumas de dinero. Y ahora Pietro Ponticello yacía ahí, con toda su humanidad, solamente un envase de lo que hubiera sido en vida. Benito veía sus manos toscas, su vientre hinchado, sus piernas recubiertas por varices de distintos tonos de verde al violeta. Los dedos de sus pies, casi sin forma determinada, recuerdo de tantos años de trabajo de a pie. El rostro tenía un aspecto bastante avejentado. Los cabellos grises habían recibido la última peinada en la mañana, antes del deceso, y ahora se presentaban pegoteados, como si una mano de grasa se hubiese corrido sobre ellos. Su pene, pequeño, no demostraba haber sido la herramienta usada en sus deleznables actos. Muchas veces sucedía que los penes de grandes hombres no condescendieran con lo que, cada uno de ellos hubiera sido,
en la vida. Benito esto lo sabía, porque llevaba un registro fotográfico, en la medida en que hubiera tenido oportunidad de preparar los cuerpos. Así, Thomas Woworth, magnate del acero, soberbio, insolente, de temperamento altanero e irrespetuoso, había contado con un pene que decepcionaría a cualquiera, ya fuese hombre o mujer. Lo mismo sucedió con Walter Crupp, político corrupto, asesinado en una emboscada en el Bronx. Benito tenía todo esto prolijamente documentado en una carpeta con fotos y descripciones, llegado el caso le fuera útil, en algún momento. Con su celular, hizo un par de tomas de Pietro, cuerpo entero y un primer plano de su pene y testículos. Luego las imprimiría, agregándolas al álbum, junto con el resto. Antes de comenzar, tomó un aerosol conteniendo alcohol, rociando todo el ambiente, siendo un rito acostumbrado ante la llegada de un nuevo cuerpo. Los muchachos del camión habían dejado, sobre una mesita, un bulto envuelto en papel madera, conteniendo las prendas del difunto, las que sus familiares habían elegido para el funeral. Un traje de alpaca, de corte inglés, camisa blanca, corbata italiana de seda y un par de zapatos de cuero negro, nuevos, sin uso. Toda la ropa olía a perfume francés recién esparcido. Benito se extasiaba recorriendo, con sus dedos, el delicado corte de la chaqueta, la que tanto le hubiera gustado, en algún momento de su vida, haber podido comprar. Y hasta los finos soquetes de hilado holandés, que aún conservaban su etiqueta adhesiva. En uno de los bolsillos de la chaqueta, advirtió que asomaba la esquina de un papel blanco. Una sencilla esquina, la que estimó fuera el talle, siendo común que, cualquiera que comprara un traje nuevo, se olvidara de quitarla, en el momento de usarlo. Metió la mano en el bolsillo, extrayendo un rectángulo de papel que terminó siendo un cheque. Pietro habría olvidado que hubiese guardado ahí ese documento, quizás momentos antes de morir. Lo interesante del caso fue que se trataba de un cheque al portador, que cualquiera lo podría cobrar, y de una suma con muchos ceros. Benito pensaba que, con ese dinero, podría hacer miles de cosas, de todas ellas, la más atrayente, cambiar de vida. O bien, pudiera avisarles a los familiares, porque estarían echando de menos el cheque, que les serviría para cubrir una deuda o repartirse, entre todos, la suma. Las opciones eran muchas. Lo guardó en su bolsillo dejando, para el final del trabajo, decidir lo que hiciera. Preparando la caja con los cosméticos para el maquillaje, le sorprendió el timbre de la puerta. Pero sabía que no serían los muchachos, porque ya habían terminado su trabajo. Cerró la sala y fue a atender por la oficina, era más decoroso. En la puerta había dos mujeres, vestidas de negro y con sus rostros lavados, sin maquillaje. Ambas pasarían los 50. Se presentaron como las hermanas de Pietro, solicitando ver la ropa que habían dejado para vestirlo. Benito no tuvo inconveniente. Las hizo pasar y que tomaran asiento. Fue a la sala, trayendo el traje, la camisa, la corbata, los zoquetes y zapatos. Dejó todo sobre el escritorio, quedándose de brazos cruzados, viendo cómo las mujeres revolvían la ropa. Metían sus dedos en todos los bolsillos que pudieran encontrar, usándolos como estiletes o antenas de hormigas que escrutaran hasta el más mínimo rincón de la tela. Y mientras cumplían esta tarea, al no ir hallando lo que tan ansiosas hubieran ido a buscar, se echaban miradas inquisidoras, como si una le cuestionara a la otra dónde lo hubiese puesto. Y esta última le indagara, a su hermana, si no hubiese sido la última persona a tenerlo y habérselo entregado a Pietro. Pero no. El cheque no estaba. Con caras de haberse llevado gran desilusión, culminaron su requisa, agradeciendo y disculpándose por la molestia.
Benito preguntó si habían perdido algo, y una de ellas mintió diciendo que era un papel donde habían anotado un número telefónico, pero que no tenía importancia porque lo podrían recuperar. Saludaron y se fueron. Benito apagó las luces de la oficina, ya no llegarían más visitas. Retornó la ropa a la sala, dejándola sobre la mesita. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón, el cheque permanecía ahí, pudiendo ir a cobrarlo al día siguiente. El llamado entrante a su teléfono lo distrajo. Al atender, la voz de barítono de un hombre se presentó como el notario que había administrado el legado de Pietro. Dijo que llamaba de parte de sus hermanas, preguntando si, por casualidad, entre las ropas que le habían dejado no hubiera encontrado un papel donde estaba anotada una dirección importante. Benito le respondió que ellas ya habían pasado por ahí, consultando por lo mismo, y que habían revisado las ropas pero que nada habían encontrado. El notario se despidió cortésmente, no sin antes ofrecerle sus servicios, en caso que los llegara a necesitar. Ciertamente, ese cheque representaba mucho, tal vez demasiado, para ellos, y deberían convencerse que Pietro Ponticello se lo llevaría con él, al otro mundo. Benito quedó en silencio, observando el cadáver de Pietro, sus toscos dedos de sus manos y sus callos en los de los pies, su barriga, que estallaría llena de gusanos ni bien pasadas unas horas bajo tierra. Su pene diminuto, instrumento de vil flagelación a mujeres inocentes. Las varices variopintas de sus piernas. Su rostro desfigurado por el rictus, el que llevaría algunas horas de trabajo componer, restaurar y maquillar. Además, sus mejillas tenían ya la sombra de haberle crecido la barba, y esto equivalía a decir que también debería afeitarlo. Su cabello grasoso, tendría que lavarlo, secarlo y peinarlo. El silencio de la sala lo cubrió todo. De un estante, tomó un bidón conteniendo alcohol, el que usó para rociar por completo el cadáver de Pietro. Alcanzó para humectar el retrato de su querido padre Hermenegildo, el fichero que guardaba el álbum de las fotos de los penes de los famosos, la ropa del difunto y el resto lo esparció por el suelo. Sin dudar, raspó un fósforo, echándolo sobre su espalda. Pietro fue lo primero alcanzado por las llamas, luego siguió el cuadro de su padre, el de los santos, los cirios, las carpetas con las fotos, y así todo hasta convertirse el lugar en una gran pira funeraria. Tomó su abrigo, saliendo por la oficina, que cerró con llave. El humo negro, más el olor a carne quemada, comenzó a salir por las claraboyas de la planta alta. Benito se fue, silbando por la calle una recordada canzone. Podría reencontrarse con Anita. Tal vez la convenciera.